Gracias por estar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Hoy vamos a abordar un tema muy importante y es lo que está sucediendo justamente en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. ¿Por qué nos centramos en esta institución? Porque realmente es el centro que da, la institución que da asistencia de salud y además parte de lo que es la seguridad social de la clase trabajadora. En su mayoría, la parte del sector privado, que es la parte pues que al final está más desprotegida. Para hacer un poquito de recordatorio, fue justamente en el 2015 que se aprobó la Ley Marco del Sistema de Protección Social, donde se hacían una serie de modificaciones. Lamentablemente, en el 2022, la Sala de lo Constitucional la declara inconstitucional. Esto provocó que el Seguro Social no recibiera unos fondos, justamente de la Reserva Laboral del RAP, y se asfixió económicamente. Miren, tardaron 3 años y medio casi, 2 años y medio para solventar este problema. Pues justamente en mayo de este 2024 se aprobó la Ley Integral de Salud, porque tanto el RAP como la gente del Seguro Social lucharon y junto con el sector privado y la clase obrera para que se modificara esta ley marco. Entonces se modificó porque no toda era mala y eso fue un error realmente de la Corte Suprema de Justicia. Y entonces esto provocó de que el Seguro Social no tuviera fondos y entró en esta crisis que es lo que hemos estado viviendo a lo largo de estos últimos meses. Imagínense que se pasó la pandemia sin esos fondos, entonces eso provocó realmente tanta crítica, tanta crisis y muchas quejas de los afiliados. Pero, ¿cuáles son los beneficios de la nueva Ley Integral de Salud para los afiliados del Seguro Social? Pues justamente es parte de los temas que vamos a abordar este día. ¿Y con qué mejor? Con el director del Seguro Social, el doctor Carlos Aguilar, quien ya está aquí en estudio y en breve conversaremos con él. Y obviamente, como él es neumólogo, aprovecharemos de un solo para hablar sobre esta contaminación. Pero antes de iniciar con nuestro invitado, veamos esta nota de nuestros compañeros de los Noticieros Impacto en torno a este tema. Como antesala a la celebración del Día del Trabajador, el Poder Legislativo aprobó 2 leyes de gran beneficio para la clase trabajadora. La primera le da un respiro económico al Seguro Social, ya que regula las aportaciones y cotizaciones de este instituto médico. En relación al seguro, se aprobaron 3 cosas que vale la pena destacar. La primera, que se fortalece el Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte, que es el fondo de pensiones del Seguro Social. Se le da un respiro financiero al seguro al establecer topes a las cotizaciones que se van a modificar periódicamente. Y adicionalmente hay unos fondos restringidos en el Seguro Social que suman 3.600 millones de lempiras que se le ha autorizado para poderlos utilizar en inversión en infraestructura. El director del Instituto Hondureño de Seguridad Social asegura que con lo aprobado en el Congreso Nacional se podrá mejorar la atención de los derechohabientes de este ente de salud. Esta nueva ley que le va a permitir al Seguro Social acceder a cerca de 3.600 millones de lempiras de los denominados fondos restringidos, fondos que serán destinados exclusivamente para la mejora en la calidad de la atención de nuestros usuarios. Esto significa la construcción de hospitales, la compra de equipo, la contratación de recursos humanos especializados y estamos convencidos que comienza una nueva etapa en la vida del Seguro Social. La segunda ley reactiva el Fondo de Reserva Laboral, con la cual los trabajadores tendrán el 50% de sus prestaciones en cuentas individuales en el régimen de aportaciones privadas. Y esta reserva le ayuda a los trabajadores para que le paguen inmediatamente lo que es la parte de la mitad de lo que son sus prestaciones. Y esa en cuenta particular o en cuenta propia del trabajador. Y este dinero también gana intereses para el trabajador. Entonces, eso es muy bueno.
porque da ese tipo de opción de que el trabajador pueda hacer uso de dinero en cuanto sea despedido de la empresa. No hay ningún tipo de problema. La aprobación de estas dos leyes transitorias se tardó 2 años y en este tiempo el Seguro Social tuvo un perjuicio económico de más de 6.000 millones de lempiras y el régimen de aportaciones privadas dejó de captar más de 5.000 millones de la reserva laboral de los trabajadores. En cámara, Walter Pérez, les informó Luis Durón. Una mala decisión nos llevó a esto. El RAP estaba bloqueado, ustedes recuerdan, a las personas que fueron despedidas no les podían hacer su reembolso, costó un poquito, por ejemplo, porque ese es otro tema que vamos a abordar en otro espacio, pero hoy nos vamos a centrar en lo que es el Seguro Social. Esta reforma, esta declaratoria de inconstitucionalidad de la ley marco de salud provocó más asfixia económica en el Seguro Social. Pero también es importante decirlo, hay un nuevo director y le ha tocado pues con esta inyección, este oxígeno que le pusieron de los cuidados intensivos que estaba, para revitalizarlo. Muchísimas gracias, doctor Carlos Aguilar, por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Muchas gracias, muy buenos días, es un gusto estar acá nuevamente en este set. Estuve así como unos 4 años, porque fue antes de la pandemia. Sí, antes de la pandemia. Andábamos en otras actividades, pero me da mucho gusto estar nuevamente acá. Y bueno, decir que efectivamente esta ley que fue aprobada precisamente el día 30 de abril, viene a ser esa especie de oxígeno, me parece muy apropiada la analogía que usted utiliza, y indudablemente esta declaratoria de inconstitucionalidad por una ley que tenía una fuerte tendencia privatizadora, trajo ese limbo jurídico que dejó al Seguro Social y al RAP con una situación económica aún más complicada, posterior, o mejor dicho, previo al grave saqueo que el Seguro Social sufrió en años anteriores, y con una destrucción enorme de su patrimonio, de un daño reputacional del que todavía nos estamos tratando de recuperar. Pero es importante señalar que extrañamente se declara inconstitucional la ley, pero es publicada 2 años después. No se sabe exactamente qué sucedió ahí, pero sin duda alguna los recursos económicos que no se lograron captar generaron un enorme impacto. Eso pues es parte del pasado y yo estoy ahora acá para tratar de resolver, para tratar de impulsar este nuevo Seguro Social, y la aprobación por parte del Congreso Nacional y la iniciativa de la presidenta Castro al enviar esta nueva ley al Congreso Nacional, que en palabras cortas se le llama ley transitoria, porque viene justamente a solventar este limbo jurídico con un fondo que se fue acumulando en las arcas del Seguro Social y en el RAP, pero las del seguro sin poderlas utilizar. Fondos que rondan alrededor de los 3.600 millones de lempiras, para lo cual pues tenemos todo un proyecto de inversión que espero poderlo conversar ampliamente en este espacio tan importante como usted lo acaba de plantear ahora. Sí, estamos hablando de que ¿cuánto fue el monto que dejó de percibir el Seguro Social del RAP por esta declaratoria? Sí, bueno, actualmente el monto acumulado anda en no menos de 3.600 millones de lempiras. Creo que ahora que hagamos ya los cálculos por los intereses y todo lo demás, probablemente pueda llegar a los 3.900 millones de lempiras. O sea, todo ese dinero no fluyó como debía haber sido al Seguro Social, y eso fue lo que profundizó más la crisis que había en ese momento. Exactamente. El Seguro Social dejó de invertir en infraestructura, en una serie de cosas, por lo menos en los últimos 2 años, que es 2 años y medio que llevamos del gobierno de la presidenta Castro. Pero me parece a mí que agregado a eso, la carencia, o mejor dicho, la ausencia efectivamente de planes de inversión que debiesen haber sido realizados desde hace mucho tiempo, ha ido llevando paulatinamente al Seguro Social a una situación verdaderamente compleja. El número de usuarios ha crecido enormemente y el Seguro Social en relación a su oferta no ha mejorado. No tenemos nuevos hospitales, el equipo médico no es el que debiese tener en cuanto a cantidad y calidad, poco mantenimiento, pocos recursos humanos,
y eso hace que la calidad de la atención que el Seguro Social presta, aún y cuando tenemos muchas historias de éxito, aún cuando fuimos un pilar fundamental para salvar muchas, cientos de vidas durante la pandemia, el Seguro Social sin duda alguna está en deuda con su población, con el pueblo hondureño. Sí, ahora bien, ¿cuánto es el número de afiliados que tiene actualmente el Instituto de Seguridad Social? Porque creo que son datos para que la gente dimensione realmente cuántos servicios tienen ustedes. Bueno, entre asegurados directos y beneficiarios estamos cerca de los 2 millones de personas a nivel nacional. El Seguro Social abarca cerca del 20% de la población económicamente activa, es decir, en la pirámide de salud está primero la Secretaría de Salud, que cubre el 75%, un poco más tal vez, luego el Seguro Social, un 20%, y el resto la medicina privada. Esa es más o menos la pirámide que tenemos de cobertura, una cobertura, a mi juicio, todavía muy baja. Exactamente. ¿Cuánto es la cobertura que ustedes tienen actualmente? En porcentaje, alrededor del 20% de la población económicamente activa. Este quiere decir los trabajadores que tienen un empleo formal y que sus patronos cotizan al Seguro Social, y lógicamente los beneficiarios de esta persona que también cotiza al Seguro Social. Entonces, eso nos da un cálculo aproximadamente de unas 2 millones de personas. Bastante. Sí, es importante el número de personas. Exactamente, porque si estamos viendo cuántos centros de atención tienen ustedes a nivel nacional. Es curioso esa pregunta. Cuando uno contrasta la cantidad de personas que se atienden con los centros que tenemos, realmente son muy pocos. El Seguro Social tiene una presencia a nivel nacional en porcentajes por municipios del 7.4%. Es decir, que tenemos presencia todavía muy baja, y no solo eso, sino que la mayor parte de nuestros servicios, a excepción de Tegucigalpa y San Pedro Sula, hablando de los hospitales, son tercerizados, son subrogados. Quiere decir que el Seguro Social, a través de una licitación nacional, contrata en Danlí, en La Ceiba, en Copán, un gestor, alguien que brinde los servicios de salud. En algunos lugares, o en la mayoría mejor dicho, son centros privados, y en otros tenemos convenios con las instituciones públicas de salud. Este ha sido un esquema que se ha ido agotando con el paso del tiempo por 2 razones. La más importante es que por la incapacidad económica del Seguro Social, cuando lanzamos estas licitaciones, ofrecemos precios realmente muy bajos, y entonces las personas que licitan son probablemente, en muchos casos, clínicas que no tienen las instalaciones apropiadas, que no tienen laboratorio. Entonces, ¿por qué? Porque el precio que ofrece el Seguro Social es muy bajo. Y ahí la importancia que nosotros tenemos que migrar rápidamente, yo diría, a un modelo híbrido. Es decir, que el Seguro Social en las principales ciudades debe tener sus propias instalaciones, policlínicos bien equipados, con todas las especialidades básicas. En algunos lugares, por ejemplo, como La Ceiba, un hospital nivel 2, y en otras ciudades con las especialidades básicas, con una buena consulta externa, espacios físicos apropiados, porque los aportantes son tantos y los recursos son tantos. Es más, solo en Dalní se cotiza, se recauda cerca de 12 millones de lempiras mensuales. Y no hay un centro que sea el Seguro Social. Tenemos terrenos en Dalní, lo mismo en Copán, lo mismo en La Ceiba, lo mismo en Choluteca. Y entonces esa enorme necesidad que tenemos nosotros pensamos suplirla con la ampliación de una red integral de salud. Estoy hablando de hospitales y policlínicos, y ese es el ambicioso plan que nosotros esperamos impulsarlo, que la Junta Directiva del Seguro Social nos lo apruebe, y desde luego estructurar un plan que ya lo tenemos hecho para lanzar este ambicioso proyecto, porque lo es después de casi 48 años de no construir un tan solo hospital, la Seguridad Social. Y creo yo que este es un momento oportuno. Son fondos frescos que llegan a las arcas del Seguro Social, que ya estaban en las arcas realmente, pero estaban restringidos. Estaban como y ahora congelados, correcto. Ese es el problema. Ahora bien, cuando usted hablaba de esta descentralización, que contrataban instituciones en el área de salud privada para eso, y vimos problemas en Puerto Cortés y en Copán.
Sí, y bueno. ¿Qué ha pasado en estos dos puntos para que la gente más o menos entienda qué es lo que sucedió? Pues porque a veces nos dicen, solo vimos un rótulo, ya no se atiende, ¿verdad? Sí. Entonces, y la gente no sabe qué hacer. Sí, esta es una situación que el Seguro Social viene arrastrando desde hace muchos años, no es la primera vez que ocurre. En el caso, yo le agregaría otras ciudades, aunque más bien yo solo estoy diciendo dónde no estamos dando servicio. Porque son las que son más reiterativas. Progreso. A 10 minutos, 15 minutos de San Pedro Sula. No hay servicio de emergencia y la gente tiene que ir hasta San Pedro Sula. Cada caso tiene una historia propia. Por ejemplo, en el caso de Juticalpa, que recién acabamos también de resolver ese problema, tenemos una relación con la Secretaría de Salud, pero el convenio se venció el 9 de febrero. Entonces, la licitación de los servicios subrogados se acaba de lanzar o está por lanzarse y no quieren participar estos oferentes por los precios que ofrece el seguro. Entonces han tenido que actualizarse. Es decir, en unos casos convenios que ya expiraron y no se logró por múltiples razones poderlo renovar. En otros casos porque nadie quiere dar servicios de salud y la licitación se ha declarado desierta. En otras ocasiones porque la persona o la institución privada que ofrece los servicios de salud no cumplió las expectativas en términos de calidad de atención, en no tener los insumos necesarios para hacer exámenes de laboratorio o de radiología o de otras cosas. Entonces cada ciudad ha tenido problemas de diferente naturaleza. Y esto nos confirma entonces la necesidad de tener nuestras propias instalaciones que a la larga financieramente puede ser más rentable, pero sobre todo que no vuelva a existir un tan solo rótulo, Emma, donde diga cerrado. Aquí ya no se atienden afiliados del Seguro Social. Esa es una meta que nos hemos propuesto porque nos parece no solo inhumano e inaceptable, porque el trabajador está cotizando para tener servicios de salud, el patrono igual. ¿Por qué razón se va a cerrar un centro? Son cosas inexplicables, pero sobre todo inaceptables. Y en mi administración espero, junto con la participación de los diferentes sectores que integran la seguridad social en Honduras, sentar las bases para que esto en el mediano plazo y en el corto plazo, como algunos lugares como en Copán, que tenemos un proyecto específico, podamos evitar que esto se siga replicando. La población asegurada va a seguir creciendo, las pensiones van a seguirse otorgando y fuera de cámaras lo platicábamos con Emma, habemos ya personas unos que ya estamos jubilados del servicio público, pero viene una generación, luego llega otra y tenemos que estar preparados también para eso, porque el Seguro Social no solo son los hospitales, también es la institución que constitucionalmente se deriva obligada en dar la protección social para los hondureños, para los trabajadores, y en ese sentido el tema de las pensiones es otro tema muy importante que estoy segurísimo que es una queja común de los pensionados, esas pensiones tan bajas, la tardanza en que les entreguen sus pensiones. ¿Qué va a pasar con con el sistema de pensiones del Seguro Social? Porque, hay que decirlo, la mayor parte de los empleados del poder privado, de la empresa privada, dependen de esta pensión. Estamos hablando de pensiones entre 3.000, 6.000 lempiras. Bueno, esas son las más altas, ¿verdad? 6.000, 7, yo creo que hay unas cuantas de arriba de 7.000, lo más. O sea, la mayor parte están en ese rango, 1.500, 2.000 lempiras. Con esta reforma, ¿cómo queda esto para estas personas jubiladas? Porque debe ser, o sea, es triste trabajar toda una vida, estar aportando y recibir algo tan bajo, ¿verdad? Sí, es importante entender por qué las pensiones son tan bajas. Y la explicación es relativamente sencilla, porque la cantidad de dinero que aportamos solo para el rubro de pensión es extraordinariamente baja. Se aportan 100 lempiras, antes era menos. Entonces, si usted aporta, para usar ese ejemplo, 100 lempiras mensuales, así puede usted estar cotizando 30 años, pero aportando 100 lempiras, usted va a tener una pensión muy baja. ¿Va a haber un cambio en esto, doctor? Con esta ley transitoria no, pero con la nueva ley integral de salud creemos nosotros que sí tiene que haber un cambio, porque es imposible, nadie puede vivir con 1.500, 2.000, 3.000 lempiras actualmente. No conocemos, en mi caso particular, el detalle de la nueva ley integral de salud, pero estoy segurísimo que las personas que están trabajando con la experiencia y la capacidad que tienen van a plantear
cómo se va a financiar la salud en Honduras en el ámbito de la protección social, cómo se van a financiar las pensiones, que en todo el mundo es un tema de actualidad, porque la pirámide poblacional ha ido cambiando. Honduras, por ejemplo, tiene muchos municipios, por ejemplo en el sur, que usted conoce muy bien, donde ya no hay población laboral joven. Sí. Hay una migración enorme hacia Estados Unidos, entonces cada vez tenemos adultos que van a ir creciendo en términos de ese grupo poblacional, y para ellos habrá que tener pensiones, no solo con el suficiente volumen, sino pensiones dignas, y en ese sentido, reitero, esperemos que la nueva ley aporte esos elementos para que las personas al momento de pensionarse puedan tener un valor, una cantidad decente que le permita por lo menos pagar las cosas elementales de la vida diaria. Sí, y es interesante lo que usted me dice, ¿verdad? Porque nos quejamos un poco, pero eso es lo que está pasando. La fuerza laboral de Honduras se está migrando, y eso es lo que ha perjudicado no solamente al Seguro Social, en general en todo el país, porque son jóvenes que se educan bajo la tutela del gobierno, o sea, de nuestros impuestos, y van a dar su fruto hasta que van a otro país. Entonces, esa también es una gran desventaja, pero también ese tema que vamos a ir abordando. Doctor, tenemos algunos mensajes que nos dice solo que ¿cuándo abrirá la consulta? Aquí está, ya la tenemos. Solo quiere hacerle una pregunta al director del IS, dice. ¿Cuándo se abrirá la consulta del IS en Santa Rosa de Copán? Probablemente dentro de un mes. ¿Dentro de un mes? Sí, estamos trabajando en un proyecto para instalar nuestra propia clínica mientras se comienza el proyecto de la construcción del nuevo hospital o el policlínico que pensamos hacer en Santa Rosa de Copán. Ya está ubicado en qué espacio físico se va a trabajar, el recurso humano, y esperemos más o menos que en un mes, ojalá que antes, con otras instalaciones propias del Seguro Social, vamos a poder ya brindar esa atención en Santa Rosa de Copán. ¿Dentro de un mes? Aproximadamente, sí. ¿Pero iba a ser una solución más sólida? Más sólida, y va a ir paralelo al gran proyecto de expansión de infraestructura que tenemos, en esa red integral de salud que tenemos, porque nuestra aspiración es que, por ejemplo, en el caso de Santa Rosa, que no solo es Santa Rosa, ahí llega gente de Ocotepeque, de todos los departamentos aledaños, y Copán tiene un aporte de cotizantes importantísimo. Yo visité Copán justamente para conocer las necesidades de este departamento, y fui recibido de una manera extraordinaria por las fuerzas vivas de allá, encabezados, como en muchas ciudades, y esto es importante, por las cámaras de comercio. La Cámara de Comercio de Copán, muy activa. Estuvimos con ellos haciendo un recorrido por los terrenos que tiene el Seguro Social. Hubo presencia de la alcaldía, de diputados, otros representantes de las fuerzas sociales, y definitivamente Copán para nosotros es una de las ciudades prioritarias en el Seguro Social. Sí, tenemos otra pregunta que nos han escrito al 3182-5600 en torno a este tema. Dice, en odontología es una tristeza, solo sacan dientes. Dice, los doctores nunca tienen materiales, ¿por qué tanta incapacidad? Los medicamentos para los de la tercera edad, ¿por correo para cuándo? Dicen estos. Sí, el proyecto de odontología, hay una reformulación de los servicios de odontología. Tiene razón la persona que escribe, son muy precarios los servicios que se prestan, poco equipo, personal escaso, no hay tanto subespecialista en el área de odontología, y precisamente hoy en la tarde tenemos una reunión para evaluar cómo va este nuevo proyecto de odontología. Hemos avanzado bastante, pronto vamos a hacer el anuncio de la adquisición de nuevo material, nuevas sillas, etcétera, etcétera. No quisiera dar detalles hasta que los tengamos confirmados, pero definitivamente odontología va a tener un apoyo muy importante en nuestra gestión. La salud oral en cada vez es más importante, y ahí tenemos una gran deuda con nuestros usuarios, igual que otras áreas de la salud, por ejemplo la salud mental. Vamos a trabajar en eso. Estaba también la pregunta ahí de los medicamentos para por correo. Mayor por correo, dice ahí. Sí, eso es un proyecto que lanzamos, que lo anunciamos hace ya algunas semanas, que es la entrega domiciliaria de medicamentos
para adultos mayores o aquellas personas con capacidades especiales. No va a ser para todos los adultos mayores. Es decir, hay adultos mayores que tienen la posibilidad física de ir al hospital a reclamar sus medicamentos. Es para aquellos casos especiales, por ejemplo, un adulto mayor con una artritis severa o una persona con problemas para movilizarse, le vamos a ir a entregar el medicamento a la casa. En una asociación público-pública que estamos impulsando con la empresa Correos de Honduras, tenemos ya bastantes avances, ya se han hecho algunas pruebas piloto, nos han funcionado, yo diría que bastante bien, incidentes que estamos tratando de resolver, detalles tan técnicos como por ejemplo el empaque donde va el medicamento. Sí. Tienen que ser empaques especiales que tienen que tener una temperatura especial. Algunos medicamentos como la insulina tienen que ir en empaques especiales y esto implica lógicamente un proceso de inversión para la adquisición de todo este material y por supuesto el costo que tiene para Correos de Honduras, los gastos operativos. Además que tiene esto que estar dentro de un convenio que estamos trabajando para que esperemos en las próximas semanas poder lanzar de manera oficial este proyecto innovador que comenzaremos en Tegucigalpa, pero el plan es expandirlo a San Pedro Sula y a las otras ciudades que tienen gran cantidad de cotizantes en el país. ¿Cómo va a mejorar? Porque esto que estamos viendo, por ejemplo, son imágenes estas, creo que es del centro de salud, pero nosotros vamos siempre al Seguro Social. Ah, no, es el Seguro Social. Vemos estas largas filas y es que la demanda de salud, ya vimos pues casi 2 millones de afiliados con tan pocos recursos, porque desde hace cuántos años no se viene construyendo una clínica, no se viene construyendo un hospital nuevo o ya por áreas específicas, porque, vaya, por ejemplo, antes estaba concentrado todo en La Granja, en el caso de Tegucigalpa, ahora ya se tiene, en el barrio abajo y se amplió a La Granja, y que Tegucigalpa tiene la mayor afluencia, aunque la mayor afluencia creo que ustedes de derechohabientes lo deben de tener en Cortés, por el sector de la maquila y toda el área industrial. ¿Cómo piensan realmente ustedes mejorar esta atención? Porque las quejas, obviamente, todo el mundo quiere llegar y que automáticamente se le dé una cita, no 3, 4 meses. Yo tengo entendido que usted ha establecido un mecanismo para que las citas no sean tan largas. Y también hay otro punto importante, la corrupción dentro del Seguro Social. ¿Qué es lo que ha descubierto el doctor Carlos Aguilar en el Seguro Social? Esto lo veremos después de pausa, así que no nos cambie, que ya volvemos. Y la pregunta del millón, como decimos, ¿qué va a hacer? O sea, ya con esta ley integral, que fue transitoria, que fue aprobada en el Congreso Nacional, solamente fueron ciertos artículos, que eran los que tenían trabada al RAP y al Seguro Social. ¿Cómo pretende mejorar esa atención? Por ejemplo, esas citas de 2, 3 meses con un médico, tal vez la persona lo necesita inmediatamente. ¿Cuál es el plan que usted tiene para mejorar? Porque es el tema más sensible, aunque hay otros temas. Por ejemplo, cuando usted ya llega a jubilarse, ya son otro tipo de situaciones, o cuando tiene maternidad, que son los casos especiales. Vamos a comenzar con lo de la consulta. ¿Cómo piensa el doctor Carlos Aguilar solventar el problema de las consultas para que sean más urgentes, más inmediatas, más rápidas? Sí, cuando asumimos la dirección del Seguro Social hace unos 3 meses y medio, logramos detectar problemas urgentes y problemas prioritarios. Los urgentes, las citas, las filas inhumanas, ver esos adultos mayores a las 4 o 5 de la mañana haciendo fila, eso es intolerable. Entonces, desde el primer día empezamos a trabajar en algunos mecanismos y logramos ya prácticamente eliminar esas filas. Esas que se formaban en la madrugada para poder ingresar, para conseguir una cita, para reclamar medicamentos, eso hemos logrado combatirlo. Siempre hay filas, es casi imposible, son miles y miles de personas que llegan al Seguro Social en el mismo espacio físico de hace 45 años. Y no solo eso, usted hablaba del hospital del barrio abajo, pues ese hospital se trasladó al de La Granja. Hay 2 hospitales en uno, o sea, todo el área materno-infantil y todas las demás especialidades.
ahí está el lugar, las emergencias, ahí se atienden la parte de ginecología, de maternidad. Son miles de personas en el mismo espacio físico y cada día son más y más usuarios. Entonces realmente es una labor que nos ha llevado tiempo, esfuerzo en resolverlo, y hemos logrado, por ejemplo, hacer acciones que parecen sencillas pero han tenido un gran impacto. El Seguro Social abre sus puertas a las 5 de la mañana. Entonces ya la gente, ya no hay aquellas filas que mirábamos antes. ¿Qué hemos hecho con las citas? Por ejemplo, en el servicio de oncología, que son las áreas, una de las áreas más sensibles, porque un paciente que tiene cáncer no puede esperarse 6 meses, 7 meses o más para una cita. Y al revisar qué es lo que estábamos haciendo, nos dimos cuenta que tenemos, por ejemplo, 5 oncólogos, que son los especialistas en cáncer, 3 en la mañana y 2 en la tarde. Y empezamos a ver el tiempo en que se daban las citas y por qué no se podían atender más. Y nos dimos cuenta que en muchos casos 2 o 3 médicos se iban de vacaciones al mismo tiempo, por errores de planificación de alguien. Entonces, revertimos todo eso y en menos de 2 meses hemos logrado reducir el tiempo de espera en este sector en más o menos un 50 o un 60%. Y estamos entonces seleccionando las áreas, las especialidades que son más críticas. ¿Por qué hay muchas citas prolongadas? Por ejemplo, en el área de endocrinología, porque solo tenemos 2 endocrinólogos en toda la institución para miles de personas. Igual tenemos otras áreas que no tenemos suficiente recurso humano: gastroenterología, psiquiatría, reumatología. ¿Y por qué no hay recursos humanos suficientes? Ahí también hay otra discusión. Los salarios que pagan las instituciones, y voy a hablar del Seguro Social, son increíblemente bajos para un especialista o para un subespecialista que ha invertido 15, 17 años de estudios en formación universitaria y de especialidad, e ir a trabajar por esos salarios no les resulta atractivo. Son 6 horas de trabajo en espacios que no son los mejores del mundo, con muchas limitaciones, poco acceso a tecnología. Entonces es muy difícil poder tener recursos humanos calificados de alto perfil con los salarios que la institución paga. Ustedes podrían decir que están trabajando en lo que le llaman el expediente único, esto famoso que es la digitalización y la centralización del paciente, de que pide la cita y se le da seguimiento. Sí. Y que es el modelo ideal, ¿verdad? De que usted, por ejemplo, también lo llame de la farmacia, mire, ya está su medicamento, no tener que hacer, por ejemplo, esas filas. ¿Ustedes trabajan en ese sentido, doctor? Sí, el expediente digital en el Seguro Social existe ya hace bastante tiempo en relación a las otras instituciones públicas, ¿verdad? Que prácticamente ni existe. Entonces sí, el expediente digital ya se cuenta con él. Eso facilita mucho las cosas. Lógicamente, la brecha digital que tenemos en el Seguro Social es enorme. O sea, usted va a los archivos, por ejemplo, del régimen de invalidez, vejez y muerte, que se ha avanzado mucho, y usted va a encontrar millones de expedientes. Se necesita un enorme esfuerzo de inversión, de tecnología, de planificación, y estamos tratando de ir poco a poco solventando esta serie de problemas. Por eso yo le decía problemas urgentes y prioritarios. Urgente, filas, medicamentos, la mora quirúrgica ha sido un dolor de cabeza. Tenemos cerca de 6, 8 semanas de estar operando todos los sábados pacientes de ortopedia, 6, 7 cirugías en el fin de semana, para tratar de reducir esa mora quirúrgica que cuando a mí me dieron las cifras no las podía creer. Hay en San Pedro Sula más de 3,000 pacientes en espera, en Tegucigalpa otra cantidad similar. ¿Por qué? Porque no hay suficientes ortopedas, pocos quirófanos, pocas enfermeras especialistas en esta área en particular, y con muchas deficiencias para poder acceder a materiales. Si usted ha escuchado esas historias que si alguien se fractura, en el momento no hay un clavo, algo, bueno, entonces la persona tiene que pagarla. Nos pasó hace poco con uno de nuestros compañeros de trabajo, tenían que hacerle una intervención y se fue la luz. Ya estaba sedado él, ¿verdad? Y se fue la luz y el generador no le funcionó para seguir operando. Le reprogramaron, pero se le reprogramaron. Él fue el viernes el incidente, para el lunes ya lo estaban atendiendo. Y esto lo digo, pero son situaciones que se tienen que mejorar, porque en medio de una gran operación que se vaya la luz puede ser mortal. Y son situaciones que me imagino que son las que ustedes están tratando de corregir. Vamos con algunos mensajes, doctor, que nos han escrito.
a través de nuestras plataformas y también a través del 3182-5600. Dice, buen día, dice, ¿cuándo integrarán a los jubilados del INPREMA al seguro? ¿Qué pregunta tan importante? Esta pregunta debería ser para INPREMA, sí, no para nosotros. ¿Por qué para INPREMA, doctor? Porque INPREMA tiene cerca de 20,000 maestros jubilados que perdieron su atención al Seguro Social. Miren las injusticias y las contradicciones de la ley. Por ejemplo, un maestro cotizó durante 30, 35 años y el día que se jubila, al día siguiente se acabó el Seguro Social para este maestro. Y hay cerca de 12,000, un poco más tal vez, de maestros que no tienen, que deberían de tener acceso al Seguro Social y no lo tienen. Entonces, nosotros hemos tenido un acercamiento importante con las autoridades de INPREMA y ya está en el seno de la Junta Directiva del Seguro Social un convenio, un borrador de convenio que nos va a permitir tener una relación interinstitucional entre el Seguro Social y el INPREMA para incorporar a los maestros jubilados y aquellos maestros que actualmente cotizan y no tienen la posibilidad de tener seguridad social. Esto creemos que va a ser aprobado por la Junta Directiva, se está conociendo los alcances de este convenio y nosotros estamos también muy ilusionados en poder anunciarle junto con el INPREMA al Magisterio Nacional que ese acto de justicia social lo vamos a realizar, no solo incorporando a los maestros, sino que INPREMA tiene todavía un proyecto más ambicioso, que es la construcción de hospitales para atender al Magisterio Nacional. No tenemos detalles todavía de esto, pero la oferta va hacia allá. Así que esperemos que pronto ya pueda darse la firma de ese convenio. Sí. Vamos con más mensajes. Dice, tienen que aumentar las pensiones por lo menos 1,000 empiras a todos los ancianos que tienen pensiones menores de 8,000 empiras. Totalmente de acuerdo. El problema es cómo se van a aumentar esas pensiones. Lo podemos hacer, pero ¿qué va a pasar con las pensiones exactamente de los próximos 3, 5, 10 años? Hay una norma, una regla básica en los institutos de previsión y siempre es orientar el pensamiento en el largo plazo, porque nosotros podemos aumentar esas pensiones, pero las nuevas generaciones, los nuevos pensionados no tendrán entonces ese recurso para poder gozar de una mejor pensión. Yo creo que se deben buscar mecanismos para mejorar las pensiones actuales, pero en las condiciones en que esté el Seguro Social lo veo muy, muy difícil. Tenemos una brecha en el régimen de invalidez, vejez y muerte, que es quien paga las pensiones, sumamente elevado. Si nosotros no tomamos medidas, si no cambia la ley, probablemente en unos 25 a 30 años ese régimen, si no lo modificamos, incluso corre el riesgo de desaparecer. Sí. Este es un tema que hay que prestarle mucha atención y nosotros estamos también comprometidos a darle sostenibilidad. Pero este tema está dentro de la Ley Integral de Salud que se está socializando. No, en este momento los fondos que van a entrar... No, de la ley nueva. De la Ley Integral, sí. Ahorita sí, no. Ahorita no. Sí. Vamos con más mensajes. Dice, buen día, licenciada Calderón, señor Carlos Aguilar, soy maestra jubilado. Cuando estaba activa cotizaba el Seguro Social y gozaba de la atención en el mismo. Al jubilarme perdí este beneficio. Este es el caso de todos los maestros jubilados, cuando por nuestra edad más lo necesitamos. Escuché la noticia de que nos iban a incluir de nuevo. Este sería excelente deseo. Deseo saber si lo anterior es cierto. Que ya prácticamente usted lo explicó, doctor. Está en el INPREMA, hay un convenio porque también tienen que hacer, porque es cierto, es injusto, podemos decir, que usted cotice tanto tiempo al Seguro Social y cuando se jubile no tenga acceso. Eso fue realmente algo indigno, podemos decir. Tenemos otro tema, dice, el Seguro Social va uno con un problema al doctor general, le dan remisión, la cita, se la dan 3 meses porque no hay cupo. Uno llega a esa cita, surgen otros factores, no llegó el doctor, no hay cupo, está incapacitado el doctor, va uno a sacar cita otros 3 meses más. El problema se me hizo más grave por la falta de atención inmediata. Las citas deben ser rápidas. Uno llega con una enfermedad grado 1, la espera, le hace grado 10, el lapso es muy grande, dice este televidente, que era usted parte de lo que usted está tratando de solventar. Efectivamente, hay pocos especialistas, hay áreas en que solo tenemos 2 especialistas. Se enferma un médico por la razón que sea, o tuvo una emergencia familiar y ahí ya estamos en problemas. La crisis del Seguro Social es importante en el tema de recursos humanos
Yo espero que con este replanteamiento que estamos haciendo, esta expansión de nuestros servicios, lo vamos a hacer. Hemos tomado algunas medidas que están teniendo también un enorme impacto, por ejemplo, con el tema de las citas. El televidente decía una enfermedad grado 1, se refiere a la severidad. Sí. Si es una enfermedad leve, usted puede ir todos los sábados o los domingos incluso al hospital del barrio abajo, a la clínica periférica número 1, porque desde hace casi mes y medio estamos abriendo todos los sábados y domingos medicina general, ginecología y pediatría. Es decir, si no es una enfermedad seria, usted puede irse a atender ahí, está prácticamente 12 horas abierta la clínica del barrio abajo, laboratorio, farmacia, vacunas. Puede usted entonces acudir a estas clínicas, porque creo yo que hay una gran cantidad de personas que pueden atenderse, si es una enfermedad así muy básica de medicina general, y no necesariamente tenés que esperar 3 meses para ir donde el especialista. Si es una emergencia, lógicamente tiene que atenderse de manera inmediata. Sí, tenemos más mensajes porque creo que esto es lo más importante, de que usted, que es el que sufre, el que va, el que está padeciendo, nos haga esa retroalimentación, porque también le sirve a nuestro invitado para tomar nota y ir buscando soluciones. Dice, las ambulancias del Seguro Social son una chabacanada, peor que una baronesa. Dice, compren buenas ambulancias, no las chabacanadas que hacen en talleres. Hay parqueos en el barrio abajo. Dice. Hagan parqueos. Perdone que la leí bien, porque me quiero referir a las ambulancias. Realmente la memoria del ser humano, no sé si la del hondureño es frágil. Hace unos años se robaron casi 7.000 millones de lempiras en el Seguro Social, y gran parte de ese dinero se lo robaron porque sobrevaloraron la compra de ambulancias. Eso fue un escándalo que derivó en el movimiento de las antorchas, derivó en una comisión internacional de las Naciones Unidas para la lucha contra la corrupción. Es más, hubo un expresidente que se atrevió a decir, yo me enteré del robo y me callé para beneficiar a mi partido. Hemos llegado a ese cinismo, a esas cosas insólitas en nuestro país. ¿Y por qué lo de las ambulancias? Porque eso fue lo que ocurrió en el pasado. En nuestra administración, parte de ese proyecto de expansión justamente es adquirir tecnología, adquirir vehículos adecuados. Lo de las ambulancias es cierto. Es cierto que parece baronesa. No, yo creo que ese es un extremo. La gente lo hace como sí, pero no son dignas, podemos decir. No tienen un verdadero parámetro de calidad. No, de acuerdo. Nosotros deberíamos de tener ambulancias de primer nivel, con ventiladores mecánicos incorporados, con paramédicos. Deberíamos de tener todo eso. ¿Por qué no? Si usted cotiza, si el patrono cotiza, tenemos que hacerlo. Y la importancia de expandir la calidad de la atención a través de nuevos hospitales que van a incluir desde luego la adquisición no solo de ambulancias, sino de tecnología, de nuevos equipos de resonancia, nuevos equipos de mamografía, etcétera, etcétera. Y había al final una colita en la pregunta que quería contestarla, pero cuando yo le dije hagan parqueos en el barrio abajo. Eso es muy importante. El barrio abajo es una construcción que data de 1962. O sea, esa Honduras tenía menos de 2 millones de habitantes. Y han pasado 65 años y ahí sigue el edificio del barrio abajo atendiendo pacientes. El huracán Mitch destruyó gran parte de eso y, en mi opinión, ni siquiera nosotros deberíamos de tener servicios de salud en esa zona, porque no son apropiadas, porque están obsoletas, porque son insuficientes. ¿Por qué no se ha hecho? Quienes han tenido la posibilidad no lo hicieron. Nosotros ahora estamos impulsando este nuevo proyecto para un nuevo hospital en Tegucigalpa, que va a estar ubicado aquí en la colonia Miramontes. Ahí y ahí, escuela, ¿verdad? Exactamente, ahí en esa torre tenemos previsto, son varios pisos de estacionamiento, por eso insistí en eso. Sí. Vamos, tenemos más mensajes, porque antes de hacer mis preguntas me interesa más la que ustedes puedan hacer. Dice, buen día, soy jubilada en el laboratorio, se eliminó la fila de la tercera edad. Lo voy a leer todo porque casi el tiempo se me está acumulando. Dice, el Seguro Social es un desorden. Hace 10 meses estaba esperando que me programaran una operación y resulta que me perdieron el expediente y me dijeron que no me la iban a programar nada
que no iban a programar nada porque debo de iniciar el proceso de nuevo, es lo que nos dice este televidente. Me gustaría que estos televidentes que tienen estos casos específicos nos ayudaran si nos dieran el número de identidad. Yo le voy a pasar, como usted dice, el número. Sí. Tal vez el televidente que nos está viendo, en este caso, nos mande su nombre y su número de contacto para dárselo al doctor y buscarle una solución a esta inquietud que usted tiene. Dice, todos los partidos son inconscientes, solo piensan en robar y no ven el dolor del pueblo hondureño con la pésima atención en los hospitales públicos, como ellos van a clínicas privadas, dice. Mire, eso es un comentario que en el fondo tiene una gran verdad. Nuestra opinión en ese sentido es que la salud no tiene ideología, la salud no tiene partidos políticos, la salud es un derecho humano que tenemos que exigirlo y luchar por él. Estoy de acuerdo, los gobiernos pasan, un partido llega otro, pero estas instalaciones, estas imágenes que estamos viendo de esas personas, esos hondureños visionarios que se atrevieron a impulsar la seguridad social bajo la visión del expresidente Vida Morales, yo a veces pienso qué fuerza han de haber tenido, cómo se atrevieron visión. En los años 50, sí. en esta sociedad conservadora, lanzar ese proyecto de seguridad social que con todos sus defectos, con todas sus debilidades, con los robos que han existido, sigue siendo un pilar básico. Y yo creo que los hondureños debemos de trabajar para conservar a esta institución, hacerla crecer, porque solo cuando hemos tenido una enfermedad catastrófica en nuestra familia o nosotros mismos, como un cáncer, como un derrame cerebral, esas enfermedades terribles, y el Seguro Social siempre va a estar ahí, y por eso creo yo que debemos cuidarlo, fortalecerlo, y estar vigilantes también, que me gustaría en su momento pues plantearle cómo esperamos hacer nosotros la inversión de estos fondos para que el pueblo hondureño y los afiliados en particular del Seguro Social tengan la certeza y la tranquilidad que nunca más, por lo menos durante mi gestión, se van a robar un tan solo centavo, y nosotros vamos a ser implacables con este tema, como lo que está ocurriendo en San Pedro Sula con las denominadas planillas fantasmas. Sí, vamos con más mensajes porque nos están cayendo a última hora, pero vamos a tratar de leer. Dice, le pregunto, lo del pago de pensionados, porque antes que llegara el nuevo director, el Seguro Social pagaba antes del 17. Esto lo hacían para evitar los asaltos, dice, años, dice. A los pobres viejitos quizá, ¿verdad? Sí, los asaltos, porque ese es otro grave problema. Vamos con el otro mensaje, dice, los mejores pagados por jubilación son los próximos a jubilarse una vez que aprueben esa ley, y los que recibimos una mensualidad raquítica siempre quedaremos hechos, ya sabemos. Entonces, sí, estas son las contradicciones del modelo. Ahí tenemos otro buen día en el Seguro Social de San Pedro Sula, es un negocio lo del parqueo, porque las autoridades no buscan solucionar lo del parqueo para los pacientes y empleados. Y con este termino porque ya el tiempo se nos está agotando. Doctor, ¿alguna respuesta para estos temas? Sí, lo de los estacionamientos, lo mismo de San Pedro. Ustedes saben que el hospital de San Pedro Sula era un motel, el famoso Motel Vitanza de los años 80, que fue reconvertido en hospital. O sea, no se construyó un hospital, sino que se adaptó a una infraestructura en una zona, como usted bien lo decía, San Pedro Sula, Cortés, un departamento con un crecimiento en la masa de trabajadores enorme, no tiene un nuevo hospital, y nosotros en este proyecto pensamos construirlo. Va a estar ubicado en la zona de Calpules, en un terreno muy apropiado que tiene el Seguro Social. Será un edificio estilo pabellón, parecido al Hospital del Tórax, es decir, horizontal, con todas las especialidades, con estacionamiento suficiente, con un centro de imagen, es decir, un hospital muy moderno que va a ayudar a descongestionar enormemente no solo San Pedro Sula, sino las comunidades aledañas que muchas veces llegan a atenderse ahí, la gente de Progreso, de Choloma, de Villanueva, y en una de estas ciudades también esperamos construir un centro policlínico con las especialidades básicas para poder atender a esos miles y miles de personas que necesitan una atención digna y de calidad. Tenemos una última pregunta, dice, doctor, tengo un restaurante pequeño, ¿cómo podría mis empleados cotizar en el Seguro Social? ¿A dónde tiene que abocarse? Tiene que ir a las oficinas del Seguro Social, lógicamente, en el área de afiliación. Ahí tenemos gente que rápidamente le va a ayudar a hacer ese trámite, le van a explicar cuáles son los documentos que usted necesita.
hay un departamento que así se llama afiliaciones. Ahí puede usted abocarse y rápidamente se le puede dar la información que requiere. El tiempo se nos ha agotado, la parte de lo comprometemos para que cuando ya tenga realmente diseñado cómo invertir estos fondos, pues las puertas de aquí de Diálogo de Impacto y de BTV están abiertas, porque es un tema bastante sensible, pero a la vez todos queremos estar informados y todos queremos una atención de calidad y que, como dice el mismo doctor, que esos fondos, ese peso que usted paga, sea invertido y manejado transparentemente. Se nos quedó pendiente también los casos de las planillas fantasmas en San Pedro Sula, pero en los noticieros Impacto daremos seguimiento a esta información. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación. Esos fondos van a ser celosamente cuidados. Se va a realizar, esperemos, así lo tenemos proyectado, con una licitación pública internacional para la construcción de 2 hospitales, San Pedro Sula, Tegucigalpa, probablemente Ceiba con estos fondos, a través de un organismo internacional, y nosotros estaremos prácticamente observando únicamente. Nadie del Seguro Social va a participar en estos procesos de licitación. El fantasma de la corrupción y el flagelo que todavía sigue golpeando la sociedad hondureña, grupos de corrupción público-privada siguen trabajando, y garantizarle al pueblo hondureño la vigilancia implacable de estos fondos para que sean utilizados de manera correcta. Bueno, muchísimas gracias al doctor Carlos Aguilar, director del Seguro Social, por haber compartido con nosotros este tema tan importante. Vamos a estar al pendiente nosotros de lo que ocurre en la institución. Nosotros, les digo, doctor, nosotros por lo menos 2 veces a la semana vamos a hacer sondeos a las atenciones, porque yo creo que es importante realmente conocer cómo se está, si hay mejora, si hay retraso o las situaciones específicas que se dan, porque recordemos que la salud es vulnerable. Por ejemplo, ahorita el tema son las enfermedades respiratorias, pero estaba a rotar esa área. Entonces, va a depender de eso. Fines de semana, los accidentes en motocicleta, que parece mentira, pero tiene una incidencia en cuanto al costo, porque eleva realmente lo programado, muchas veces lo presupuestado. Pero ese será otro tema. Otra invitación para el doctor Carlos Aguilar, a quien le agradezco infinitamente su participación. A ustedes, televidentes, 1.000.000 de gracias. Los invito a que continúen con Hola Honduras. Ya está Catherine con toda la información del momento. Y yo, si Dios quiere, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.